Em, Hoy vamos a retomar un tema que ya habíamos trabajado, el tema de las cuestiones éticas cuando estamos planeando una evaluación y cuando estamos levantando la información para ese trabajo. Y traté de combinar un poco esto con el asunto de análisis de varios documentos provenientes, por ejemplo, de entrevistas o de grupos de enfoque, para trabajar un poco los conceptos de recordar lo de los códigos, hablar de familias de códigos, de integración de esta información en reportes no académicos, se los prometo, sino en reportes breves, ejecutivos, que piden en particular fundaciones eh, y organismos de gobierno. Entonces, me gustaría empezar con el tema de la ética, recordando todos los pasos que tenemos que dar para hacer una investigación o una evaluación. Primero, como habíamos comentado, el asunto de los temas es muy importante tenerlos precisados, definidos, diseñar todo el trabajo pensando en cuántas personas necesitamos, qué tiempo nos va a tomar hacer todo esto, y ser flexibles, ¿no? En el camino, porque cuando se trabajan técnicas cualitativas hay que tener esa apertura. Después, levantamiento de datos. Ustedes ya vieron varias técnicas, ¿cierto? Ya vieron observación, tipos de observación, vimos entrevistas, vieron grupos de enfoque, y entonces la idea es ir pensando en cómo la información que recabamos a través del uso de estas técnicas va generando documentos que al final tenemos que transcribir. Los grupos de enfoque, les habrán dicho, también se transcriben. Las entrevistas idealmente se transcriben, y para las observaciones hay ya sea rúbricas que van orientadas a capturar información como si fueran bases de datos, pero también está la observación menos estructurada, que suele trabajarse con una rúbrica, ¿no? De elementos precisos que tienen que observarse. Entonces, eso ya es como una transcripción. Después viene la etapa del análisis. Eh, si recuerdan, cuando vimos la sesión de entrevistas, hablábamos de cómo se analiza a partir de códigos predefinidos que nos sugiere la literatura o la experiencia o el sentido común, y después de los códigos emergentes, que son los que la información nos va aventando en la cara, ¿no? Aunque no queramos, aquí está y tienes que registrarlo. Eh, entonces, toda esa elaboración de códigos deriva en una agrupación a través de familias. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Después tenemos que hacer un ejercicio de verificación que suele ligarse al tema de validez, que van a estar ustedes revisando. ¿Cómo puedo yo garantizar que la información que estoy brindando en este reporte final sea válido y sea entendible, no solamente para quien me lo encargó, sino para el público interesado, si es que va a ser algo que se va a distribuir? Eh, Todo esto se tiene que armar en un reporte. Ustedes ya verán también, hay varios tipos de reporte, están como lo más aburrido, lo académico, en formato de artículo, pero suele haber policy briefs, suele haber reportes como más ejecutivos dirigidos a quienes financiaron las evaluaciones. Y el asunto es que la ética solemos presentarlo como un tema que aparece de pronto en el levantamiento de datos y en el análisis, es decir, en dos de las etapas que estamos revisando en esta figura. Pero quisiera que tuvieran en mente estas dos preguntas a lo largo de la sesión. ¿Es posible omitir los principios de ética en la evaluación en alguna de estas etapas? Y después, si es deseable omitir estos principios en alguna de estas etapas, ¿no? Considerar todos los factores que están en juego. Eh, Ustedes me dirán si lo vamos viendo como algo transversal o si más bien la realidad
nos tiene que hacer que solamente los apliquemos en alguna de estas etapas. Si hay alguna duda, pero ya sé que tiene varias sesiones que tuvimos en nuestro trabajo de codificación y todo esto, si hay alguna duda, por favor me van diciendo y con gusto la abordamos. Entonces empezamos con lo que vimos en la sesión, en aquella primera sesión de ética. ¿Se acuerdan que había en general 3 principios? La protección a los participantes. ¿Quién me recuerda de qué se trataba esto? También los de que están a distancia puedan participar. Ahí se trataba de no exponerlos, por ejemplo, en un estudio que estamos haciendo sobre casos de violación, Ajá. no podemos exponer a los participantes a, por ejemplo, revivir eventos traumáticos, Exacto. ni dejar abiertas esas puertas que abrimos con el estudio, ¿no? Es ahí donde hay que tener como mucho cuidado, Ajá. llevar las preguntas adecuadas, saber parar, Sí. saber detener como todo esto, ¿no? Pues planear bien, porque no es que no vayamos a abordar esos temas, son temas importantes que hay que tratar. ¿Sí se oye? Creo que sí. Pero hacerlo de tal forma que durante todo el proceso yo esté garantizando o tratando de garantizar una situación que no infrinja daño a los participantes. El de privacidad y anonimidad. ¿De qué iba? Era todo este documento que se redactaba, Ajá. donde se le Formato de especificaba formato consentimiento, de informado. consentimiento, Ajá. donde se le especificaba al participante cómo íbamos a usar sus datos y le garantizábamos esta parte del anonimato en Ajá. cuanto a la utilización de todos sus datos, ¿no? Ajá. En el caso de usar la información, solo se utilizaba sujeto 1, sujeto 2, o sea, una Exacto. etiqueta para proteger su identidad. Exacto, no voy a dar los datos reales, ¿no? Los datos personales de quien está participando, pero además voy a proteger esta información, cuidarla, no andarla regando, distribuyendo, prestando a otras personas. Y cuando sí sea importante hacer referencia a una cita, ¿no? Que muestre, que ejemplifique, que dé cuenta de un hallazgo importante, usar seudónimos. Y después el asunto, bueno, del consentimiento informado, quiere decir que yo debo asegurarme de que el participante entiende perfectamente qué es lo que le estoy pidiendo, qué voy a hacer con la información, qué implicaciones va a tener el estudio, si hay algún beneficio, si le voy a dar alguna compensación, todo esto. ¿Recuerdan que utilizaron algo así en su ejercicio de entrevista? Y Muy bien. pregunta, y se puede grabar, ¿no? O sea, toda esta parte. Exacto. Se puede grabar, qué voy a hacer con los audios. Estos 3 principios, digamos que abarcan todos los cuidados que habíamos dicho debemos tener a los participantes y lo habíamos visto para la etapa de recolección de información. El tema de hoy tiene que ver con el análisis y la difusión de mis hallazgos, cuidando también estos principios. Para esto, para ejemplificar esto que vamos a ver hoy, me gustaría compartirles un trabajo que hicimos desde el PIPE con financiamiento de la Fundación Kellogg en México. Todavía ni oficina tenía yo cuando me avisaron que había un proyecto por operar. Este proyecto tenía como tema la brecha educativa que existe entre la población indígena y no indígena en México. Teníamos un año para hacer un proyecto que idealmente combinara técnicas cuantitativas y cualitativas y diera luz sobre cuáles son los factores que inciden en esta brecha. Por brecha entendíamos la diferencia que hay entre años de escolaridad, puntaje en pruebas estandarizadas, asistencia escolar, máximo número de años ¿no? en escuela de estas dos poblaciones y contribuir a esa laguna que todavía hay sobre lo que tiene que atenderse a través de políticas educativas para ir disminuyendo la brecha. Yo, como les había platicado, trabajé con población indígena en mi tesis de doctorado y además vengo de una familia indígena, entonces dije, ¿qué tan difícil puede ser? Pues ahí les va.
Por favor, tengan, además de las preguntas con las que arrancamos, los principios de ética en la investigación y en la evaluación. El primer asunto delicado con el que nos topamos fue quiénes son indígenas en este país. ¿Ustedes quiénes creen que son indígenas en este país? ¿Qué define a una persona indígena? Sí, Cristian. Hay dos criterios para eso, las personas que se consideran indígenas. Ajá, la autoadscripción. La autoadscripción y las personas hablantes de la lengua. Exactamente. Entonces, hay dos criterios en general, ¿no? Había que elegir alguno o nos vamos con los dos. Esto fue ya como algo que tuvimos que empezar a pensar. Y cuando me tocó, por ejemplo, visitar una escuela en Yucatán, yo le preguntaba, ¿no? Estaba con algunos, caminando hacia algún salón y me venían a saludarme los estudiantes y yo preguntaba, ¿hablas maya? Me decían, no. Se iban corriendo. Y otra vez, ¿no? Y ya habíamos seleccionado esa escuela porque el investigador en Yucatán nos había dicho, estas son escuelas donde se habla maya, y él es un intelectual maya, entonces tenía como muchos elementos para hacer una buena selección de la escuela. El asunto es que después yo veía a los mismos niños que me habían dicho que no hablaban maya, hablando maya entre ellos. Así que algo que yo, una etiqueta que yo ponía, ellos o no me la querían compartir o ellos no se consideraban mayas, ¿no? Entonces ya ahí pensaba yo, va a haber un asunto al momento de presentar los resultados, ¿no? Porque yo estoy poniendo la etiqueta, pero en realidad no sé qué tan apegado a la realidad o a lo que consideran los estudiantes va a estar todo esto. Después, para el proceso de levantar datos, ahí sí yo tenía mucha experiencia, ¿no? Ya les había dicho, 13 meses de trabajo de campo, 90 entrevistas, todas transcritas por mí, todas codificadas, todo va a salir bien. Inicialmente habíamos decidido incluir Oaxaca y Yucatán como estados para el estudio, para la parte cualitativa del estudio, pero se me atravesó la reforma educativa. Y entonces en Oaxaca no me dejaban entrar a las escuelas, ¿no? Y yo decía, bueno, es que vengo de una fundación, ¿no? Con financiamiento de una fundación y del CIDE. Entonces no es político. Decían, una fundación es extranjera, ¿verdad? La fundación que te está financiando. Sí, no, qué pena, pero tenemos como acuerdo de la 22 no dejar entrar a gente que venga con dinero de transnacionales. Y yo, pero es que es la fundación Kellogg, no los cereales Kellogg. Sí, pero son Kellogg, ¿no? Y pues sí, entonces ahí en honor a la verdad sí son, entonces no pudimos entrar, pero sí logramos hablar con algunos docentes. No hubo permiso de entrar a las escuelas, entonces nos fuimos a otra entidad, a Chiapas, y bueno, igual de complicado, solo que ahí sí pudimos entrar a una secundaria. Entonces, ya de allí, ¿no? Era obvio que íbamos a tener varias dificultades. ¿Por qué se los estoy contando? Porque afectan el análisis y afectan el tema de la validez de los hallazgos. Después, ya que leí los términos de referencia del proyecto, había una cláusula que me llamó mucho la atención, que era, tienes que presentar la versión preliminar y la versión final a los participantes que te dieron la información. Todo esto en un año. O sea, yo ya iba en el mes 8 y todavía no podía entrar a la escuela en Chiapas, ¿no? Entonces, aquí se atravesó, además de la reforma educativa, una solicitud de extensión, ¿no? Del proyecto, porque no estábamos logrando todo esto. Y aquí, este requisito implicaba regresar a las comunidades, o sea, no solamente déjame entrar una vez, sino déjame entrar 2 veces y ponme atención, ¿no? Y te voy a quitar tiempo. Yo la verdad no tenía ninguna experiencia en esto de regresar a presentar información. Había que hacerlo entonces, al menos en Yucatán y en Chiapas. Para Oaxaca nos dijeron, ok, nada más con tener el consentimiento informado de los docentes a los que están entrevistando, pero donde sí interesa que vayan a presentar los resultados es en las escuelas que les den acceso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un principio del trabajo de la fundación. Con el propósito de financiar proyectos y estudios y evaluaciones que devuelvan a la comunidad, o sea, que realmente hagan sentido para las comunidades escolares, hay que ir a presentar estos datos. Sí, ya, lo mismo, la misma cara hice yo, dije, o sea, ¿qué forma toma esto? ¿Es ir otra vez?
¿Es ir a pasear? Es ir, o sea, ¿qué es esto? Bueno. Había que responder algunas preguntas. ¿Reflejo la visión y la opinión de los participantes en lo que yo estoy presentando de manera preliminar, pero sobre todo final? ¿Qué forma toma esto? ¿Que yo mando borradores? Les ha tocado trabajar un informe y tienen versión 60,000, final, ahora sí, te lo juro. Bueno, ¿qué tipo de borrador envío? ¿A quiénes? ¿Con qué medidas de seguridad? Porque esto es una versión preliminar, ¿no? Y también se vale preguntar, ¿les interesa a los participantes ver mi versión 60,000, ahora sí, Diosito, por favor? ¿O no? Tal vez no, pero al ser una condición de la fundación, yo tenía que ver cómo lo abordaba. Si alguien hace favor de revisar estas versiones, ¿hay derecho de corrección o réplica? El sentido común diría, pues sí, ¿no? A eso estás yendo, a ver si están de acuerdo con la información que tú estás presentando. Pero ¿cuántas réplicas? Hay gente como yo, intensa, que revisa una cosa, da visto bueno y luego la revisa otra vez y pienso, se puede mejorar, se puede corregir, esto no es lo que yo quería decir. Hoy que releí este informe, pensé, ¿por qué puse esto aquí? ¿Por qué puse este código en esta familia de códigos? ¿No? ¿Por qué no puse esta cita en vez de otra? Entonces, si así, o sea, ¿no? Si así soy yo y me topo con alguien parecido, ¿qué margen de tiempo le puedo dar para que me mande sus correcciones? ¿Y hasta dónde estoy yo dispuesta a aceptar sugerencias? ¿No? Cosas que cambien todo mi resultado, pues probablemente no. Pero ¿cómo fraseo ese no? ¿No? Que tenga sentido, que no sea una injusticia y que me permita cumplir con la condición de la fundación que estaba financiando el proyecto. Hay que preguntarse también a quién le sirven los resultados. Pues obvio a mí, ¿no? Porque está padre que no me corran por no haber cumplido con el proyecto que me encargaron. Que les sirva a la fundación, porque son ellos los que van a, en teoría, tomar decisiones respecto a que van a seguir financiando o no a partir de estos resultados. Pero si me están pidiendo que regrese, probablemente tengo que pensar si les sirve a los participantes. O si los participantes me piden de manera expresa algún beneficio, ¿no? De estos resultados. Hay que preguntarse también quién tiene acceso a ellos. No, pues ya están publicados en el Journal of International Education. ¿Ahí a quién les sirven? Pues a mí, para el SNI. Pero a la fundación, a los participantes, a los maestros en México. Y el asunto del idioma, bueno, pues en español o en inglés. Los estudiantes a veces no leen en español, siguen, ¿no? Hablando maya o hablando celtal. Entonces, a lo mejor sí leen en español, pero a lo mejor ni siquiera les interesa leerlos. En fin, son preguntas que de verdad no tienen una respuesta clara, pero que sí creo ayudan como a orientar este asunto de la validez y los criterios de ética en el análisis y la difusión de resultados. Finalmente, ¿qué implicaciones tiene hacer todo esto? Tiempo, dinero, y afortunadamente nos aprobaron la extensión, ¿no?, del plazo para poder hacer y cumplir con todo esto. Ahora, piensen en los trabajos que ustedes tienen que hacer. Artículos, tareas, evaluaciones, reportes, propuestas. ¿En qué medida esto es posible y deseable? Entonces, ¿se ve? No mucho, ¿verdad? A ver. Este es un poco el proceso de análisis de información. Entonces, teníamos una sección cuantitativa que iba a usar datos de PISA y datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en Hogar para ver qué factores incidían en la deserción en secundaria. Y eso nos iba a dar pistas, ¿no?, de en qué medida ser indígena, hablar lengua indígena o tener madre monolingüe en lengua indígena incidía en deserción. Pero
Hay cosas que no nos decía este tipo de análisis y fue por eso que decidimos ir a hacer el trabajo de campo. Entonces, tanto para Yucatán como para Chiapas, teníamos a 2 investigadores allá que estaban a cargo de hacer este trabajo de entrevistas. Hubo que averiguar si sabían hacer entrevistas, ¿no? Y no solamente en español, sino en maya o en celtal. Estas entrevistas entonces se hicieron, fue en Chiapas, donde la mayoría se hicieron en celtal, y después eran traducidas a español para el ejercicio de codificación. Y allí ya empezaba otra vez a hacerme ruido el asunto de yo reflejo lo que me estaban diciendo los participantes. La respuesta es yo no tengo idea, porque yo no hablo ese idioma, ¿no? Debo confiar en el ejercicio de traducción que se está haciendo. Y después de transcripción. Había que decidir también si hacíamos casos separados o concluíamos para todos, ¿no? De manera general. Y lo que decidimos fue hacer casos separados, porque realmente los datos sugerían que estábamos hablando de contextos bastante distintos, ¿no? Yucatán y Oaxaca, uno diría, bueno, pues provincia, se hablan lenguas indígenas, hay población indígena, hay escuelas, más o menos podemos condensar todo en una misma conclusión. La respuesta es no y decidimos hacer casos separados. Y después decidir ¿a qué le dábamos prioridad? ¿Al modelo muy coqueto en el que usamos datos que nadie antes había usado para este tipo de ejercicios? ¿O a el trabajo levantado en 3 escuelas? Los datos de lo cuantitativo, claro, primero dijimos, ahí está la base y están todos los municipios y todos los estados. Después nos dimos cuenta de que no todos los estados levantan información sobre su población indígena. Estados como Veracruz no levantan información sobre su población indígena. Entonces, no pudimos utilizar a todos los estados, se nos redujo la muestra bastante, pero eran datos interesantes. La decisión fue, los 2 importan, entonces, ¿qué estrategia de presentación y de redacción utilizamos para que se vea que los 2 cuentan? Respecto a los códigos, y aquí es donde entro al tema del análisis. Entonces, por documento, aquí voy a entender transcripción, ¿no? Porque no hicimos un trabajo de archivo y de revisión de documentos que tuviera que ver, por ejemplo, con análisis de discurso o con el análisis político de un documento, qué se guarda, qué no se guarda, qué se escribe y qué no se escribe, ¿no? Ese tipo de análisis no lo trabajamos en este proyecto. Entonces, por documento vamos a entender las transcripciones. Decidimos hacer, bueno, no decidimos, se tiene que hacer un ejercicio de codificación usando el mismo libro de códigos en todos los documentos. ¿Sí? Vengan de transcripciones de entrevistas con estudiantes o de padres de familia o de docentes. Mismo libro de códigos para toda la revisión. Desde el principio decidimos agrupar los códigos en familias de códigos que ya estaban predeterminadas, definidas. Teníamos, otra vez, el asunto era ver qué incide en la asistencia o en la deserción de los estudiantes indígenas en la escuela. Tenemos factores personales, factores familiares, escolares y de la comunidad. ¿Cuáles creen ustedes que sean factores personales que pueden incidir en la deserción? Estudiantes indígenas de secundaria. Motivación, puede ser nivel de motivación. Embarazo adolescente. Puede ser embarazo adolescente. ¿Eso sería personal? ¿Sería familiar? ¿Comunitario? No sabíamos tampoco nosotros, ¿no? Es buen punto, ¿no? Las cajas en principio tienen sentido, ¿cierto? Podemos separarlo, pero la realidad te explica que pues es un asunto donde todo está ligado. Entonces también es una decisión con implicaciones éticas decir si el embarazo es porque ella quiso o porque estaba influida por un contexto comunitario que no ve mal el embarazo adolescente,
o por factores personales familiares, como pues que le iba muy mal en su casa y pues quería salirse y, ¿saben? Todo eso tiene una implicación ética, ¿cierto? Al momento de frasearlo. Sí, Alberto. Tienen que ponerse a trabajar, bullying, nivel de escolaridad de los padres, migración, Ok. género. ¿Todo esto dónde esto personales? ¿Migración es un asunto personal? Tiene que ponerse a trabajar tampoco. Tiene que ponerse a trabajar, tampoco es personal, diría yo. Puede Salvo ser. los casos donde De veras, ¿no? donde sea. Quiere hacer, yo qué sé, quiere seguir su vocación y todo, lo deja todo por seguirla. A ver, entonces, todas estas decisiones tienen un montón de carga valorativa, ¿no? Entonces, personales, decidimos que era motivación, uno de ellos. Decidimos que también experiencia escolar previa era personal, porque en escolar queríamos dejar solo lo que estaba pasando en la secundaria, ¿sí? Pero lo tuvimos que explicar, porque hubo gente que saltó y dijo, no, eso no, o sea, tú no puedes decir que es personal la primaria a la que fue, y por eso le está costando trabajo la secundaria, ¿no? Decíamos, no, a ver, tiene que ver con cómo el estudiante expresa la dificultad de ajustarse a secundaria, pero no como un asunto de que es su culpa, sino que es un factor que está manifestado, ¿no?, en su discurso, como un tema de dificultad personal y que le requirió capacidad de adaptación. Familiares, ahí está el asunto, por ejemplo, de el dinero, que tampoco es que sea culpa de la familia, pero lo veíamos como una característica del hogar. Otro elemento familiar que pueda incidir en deserción. Escolaridad de los padres. Eso la literatura dice, ¿no? Mientras más años de escolaridad tengan, menos probabilidad de deserción. ¿Qué más? Por género. ¿Eso es personal o familiar? Familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en la familia las niñas ya no estudian, los Exacto. niños sí siguen estudiando. Entonces, el género entendido como... El social, ¿no? Comunidad. Porque es la perspectiva que tiene la mujer dentro de la comunidad. A ver, puede ser las dos. ¿Qué te dice la información? Está fraseado como los papás diciendo, a mí no me interesa si es niño o niña, yo quiero que siga estudiando. O aquí por tradición es el hombre el que va, ¿no? Porque así estamos acostumbrados, entonces ya es un asunto comunitario. Entonces, todo eso se decide a la luz de cómo van saliendo los resultados y de este análisis preliminar. Factores escolares, práctica docente, porque no todo depende del estudiante, también los profesores tenemos responsabilidad si se nos duermen o no, ¿no? En clase. Práctica docente, convivencia, es decir, niveles de violencia que hay entre estudiantes o estudiantes maestros. Valoración de desempeño estudiantil, es decir, desde qué calificación ponen hasta qué elementos consideran para asignar esa educación, o qué expectativas tienen los docentes de sus estudiantes indígenas y de sus estudiantes no indígenas. ¿Sí? Todo esto lo pusimos como factores escolares. Y el que salió así como súper importante, pues el asunto de la lengua. Ahorita les voy a platicar por qué. Entonces, decidimos que los hallazgos iban a estar presentados por esta familia de códigos, por eso era tan importante hacer el ejercicio de codificación con cuidado y de poner cada código en la caja correcta. Había códigos, les digo que esto pues, claramente la literatura nos lo proporcionó. Salieron casos interesantes. Por ejemplo, el asunto de la violencia, la diferencia que hay, según los estudiantes, entre la violencia que se vive en la primaria y en la secundaria. Y esto, pues, nos costó trabajo, ¿no?, decidir dónde lo poníamos. También el asunto en Oaxaca de lo político. Digo, siempre hay elementos políticos en todos lados, pero en Oaxaca era interesante que hablábamos con los maestros y desde las repercusiones del movimiento magisterial, ¿no?, de la falta de clases, cómo los maestros son presionados para participar en estas marchas, estén o no de acuerdo, y después asuntos como la falta de pago si no participo yo en tal manifestación,
todo esto decíamos, pues ¿qué lo ponemos en comunitario? Pero no es que las comunidades lo estén determinando, ¿no? O sea, tiene que ver con un asunto de política estatal. Pero también había maestros que decían que no, que es un asunto cultural, que los maestros son combativos y que eso también es educación. Entonces, este elemento también representó un desafío para abordarlo. Y luego ver que la fundación no quería hablar de política, entonces lo pones, no lo pones, como lo pones, ¿no? En fin, fue un ejercicio interesante. ¿Pueden imaginarse ustedes con el ejercicio que habíamos hecho de la vida sin celulares, cómo cada código se acomoda entonces en cajas y esas cajas van constituyéndose como las secciones de resultados, ¿no? Teníamos dos subtemas que eran seguridad y socialización. Entonces tenemos dos grandes segmentos y los códigos se van acomodando en cajas. Esas cajas van dando forma a las secciones que vamos a presentar como resultados. No todo cabe en una caja. Hay decisiones que se tienen que tomar, como me salió solo 2 veces este código, ¿qué hago? ¿Lo mato? Ay, pero está bien interesante y la cita asociada era muy importante. Ajá, pero ¿qué tanto representa? ¿Qué tanto me está diciendo del problema o del fenómeno que estoy tratando de entender? Hay veces que no se consideran. El asunto político, por ejemplo, pues fue difícil justamente porque era muy frecuente para los docentes en Oaxaca, pero no para los docentes en Yucatán. Cuando llegamos a Chiapas a presentar los resultados finales, nos sacaron temprano de la escuela porque la estaban cerrando para irse a marchar los maestros. Entonces allí salió el asunto político de otra forma, pero ya era en la etapa de presentación de resultados y no me lo habían dicho en las entrevistas los maestros. Entonces, ¿lo pones o no lo pones? No lo pusimos porque ya habíamos cerrado y ya nos teníamos que ir y esto implicaba como hacer otra búsqueda con los docentes de ese tema en particular que no había emergido de forma espontánea. No sé si recuerdan, la reforma educativa hizo que en Oaxaca luego hubiera manifestaciones, pero en Chiapas tardó un poco más. De manera muy rara tardó más, pero fueron mucho más conflictivas las negociaciones que hubo entre sindicato y autoridad educativa estatal. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que estuvimos a nada de no poder entrar a Chiapas tampoco, ¿no? Entonces, realmente importa, pero decidimos que por lo menos en el formato del reporte ya iba a ser un asunto que no iba a entrar. Les iba a poner a leer, pero qué crueldad. Mejor les muestro unos minutos del video que se hizo para presentar los hallazgos y van a ver cómo están acomodados en las familias de códigos que les comentaba. ¿Están prendidas las bocinas? Tengo que poner el micrófono. Es nada más poner el micrófono. Secundaria no resulta sencillo. Casi no nos enseñaban en la primaria, como que era más jugar y jugar. A esta brecha los clasificamos en individuales, familiares, escolares y de la comunidad. Para los estudiantes, el cambio de primaria a secundaria no resulta sencillo. Casi no nos enseñaban en la primaria, como que era más jugar y jugar. Por eso cuando entramos en primero y nos preguntaban los maestros que cosas así sobre lo que aprendimos en la primaria, decimos que casi no aprendimos nada, que no sabemos sobre eso. Aunque la mayoría logra adaptarse y se siente a gusto,
muchos tienen dificultades con materias como matemáticas, español e inglés. La falta de aspiraciones escolares no parece ser un factor de riesgo. Casi todos desean continuar con sus estudios y conseguir una carrera técnica o licenciatura. Ya poder independizarme así por mí misma, valerme por mí misma. Si estás buscando trabajo, lo primero que te piden son los papeles de tu cobay o de tu secundaria. Por eso es importante terminar. Si no estudias, ¿cómo no vas a salir adelante? ¿Qué le vas a dar? ¿Qué ejemplo le vas a dar a tus hijos? Los padres de familia tienen una alta valoración por la educación como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida. Por ello, están dispuestos a apoyar a sus hijos para que continúen con sus estudios. Es importante estudiar porque, para que puedan tener algún trabajo. Ahorita, mínimo, piden bachiller para cualquier trabajo. Es importante porque acá en el pueblo trabajar en el campo es muy arriesgado. Y para salir a trabajar ahorita en las ciudades, tiene que uno tener cuando menos la secundaria. A pesar de que las becas y programas de asistencia han aligerado la carga, la economía familiar es el principal obstáculo para que los jóvenes sigan con sus estudios, pues muchos de ellos deben trabajar para contribuir al ingreso familiar. Yo he hecho trabajo hasta de hombre para verle ayudar. Yo creo que la mayoría de las señoras que se encuentran aquí han hecho trabajo de hombre. Hemos apoyado a nuestros esposos para que saquemos adelante a nuestros hijos. Los bajos niveles de escolaridad que tienen los padres les imponen limitaciones para ayudarlos con las tareas. La presencia cada vez más frecuente de fenómenos como la drogadicción, la violencia, el embarazo adolescente y la migración constituyen factores de riesgo para que los jóvenes abandonen la escuela. Pues veo que muchos ya dejan de estudiar por otras cosas, que van atrás de otro, porque los tratan mal por otros alumnos. En cambio, la condición de género de las mujeres ya no parece ser una fuerte limitante a su educación, pues los padres buscan apoyar a sus hijas tanto como a sus hijos. La insuficiente cobertura educativa hace que asistir a la secundaria implique altos costos en tiempo y en transporte. La infraestructura y equipamiento de las escuelas y las aulas es insuficiente y se encuentra en mal estado. La sala de cómputo, nadie tiene computadoras, el internet. Allá solo son 160 y les hace falta sillas. Que si pudiera haber una sala de cómputo donde pudiera investigar más y aprender más. Los sanitarios en los baños están un poco descuidados. Y como que para mí no me gusta porque no es tan higiénico. Además, hay condiciones relacionadas con los maestros que influyen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como ausentismo docente, pagos tardíos, contratos temporales, excesiva rotación, asignación a zonas alejadas, desconocimiento de la lengua e impartición de materias en las que no son especialistas. Las relaciones entre estudiantes y entre maestros y estudiantes influyen en la motivación de los jóvenes para asistir a la secundaria. Un aspecto de suma relevancia es el dominio del español. La mayoría de los estudiantes y padres que participaron en nuestro estudio hablan lengua indígena y muchos maestros solo el español. Esto influye en el desempeño de los estudiantes, quienes no siempre entienden ni se expresan en español. A veces leen y no logran entender bien la lectura, aunque son de secundaria, porque el maestro que les da clase en el pueblito, en la comisaría, se les da la mayor parte igual en maya. Por otra parte, el plan y currículum nacionales no se adaptan a las condiciones locales. La evidencia cualitativa sugiere la necesidad de políticas educativas diferenciadas que respondan a las necesidades de las comunidades. Cuéntenme sus impresiones. Ya no me siento, ya pasó, ya fueron muchos años, entonces ya. Cuéntenme qué pensaron cuando vieron a los estudiantes, cuando vieron los hallazgos, las familias. ¿Tiene sentido? ¿Qué les hizo ruido? Nada. Está perfecto. Y hay más apertura para dejar estudiar a las mujeres. Ajá. Fue lo que me llamó la atención del video. Ok.
Eso también fue algo muy poderoso para nosotros. En el informe escrito sí decimos que es un estudio cualitativo y que esto no lo podemos generalizar, que lo que observamos en esta escuela refleja esto, que nos encanta, ¿no? Que ya no sea un asunto del género, pero no quiere decir que todo Chiapas ya, ¿no? Se caracterice por la equidad. Perdón, Yucatán. Sí. Por ejemplo, las entrevistas eran en español. Las entrevistas eran en español. Ese es un gran punto. Entonces, hace ruido. ¿Son o no indígenas estos estudiantes? ¿No? Están hablando español. Otro, ajá. Bueno, pasa algo muy curioso. En Yucatán, la convivencia entre maya y español es mucha. Ajá. Y hay un orgullo muy arraigado para hablar maya. Ajá. Incluso en algunos trabajos te piden que hables español, sí, inglés y maya. Exacto. O sea, no está tan separado esto, ¿no? Y vas en la calle y te hablan en español o te hablan en maya. Si les contestas en español, te contestas en español. Es un término en maya, te hablan en maya. Exacto. Y además está esta mezcolanza del famoso yuca, ajá, ¿no? Que ahora es es el caló entre los que hablan maya y van a la tienda y piden algo en yuca. Sí, exacto. Aquí llamó la atención eso. Sí había entrevistas en español, pero igual después los escuchaba. En esta escuela no fue la del caso que les conté, que me decían que no hablaban y después yo los escuchaba hablando. Pero sí se notaba a la hora del receso que estaban ellos jugando en maya, ¿no? Y un asunto que me llamó mucho la atención fue que el equipo, los videoastas que nos ayudaron con con este video, cuando llegamos a la escuela me dijeron, estos no son niños indígenas. Así, en voz alta, ¿no? Estos no son niños indígenas. No se ven como niños indígenas. Entonces, aguas con lo que estás diciendo. A ver, ¿qué idea tienes tú de lo que es ser indígena, parecer indígena, ser auténticamente indígena? No lo dije así. Pues así sonó. Entonces, aguas, ¿no? Y en Chiapas, pues era una situación distinta. Fuimos a una escuela, también secundaria, donde los estudiantes estaban igual de uniforme, ¿no? El tono de piel era más oscuro y ahí sí ya no lo oí comentando nada. A ver, también tiene que ver con el asunto de la ética. ¿Qué espero ver yo? ¿Qué espero oír yo? Y entonces, a partir de esos supuestos que yo traigo, decidir si entramos o no a esta escuela. Otra cosa que me comentaron, y yo de verdad yo no lo digo como chisme ni entendido como si fuera una mala intención. Otra cosa que me preguntaron es, ¿quieres que solo hagamos las tomas de los baños sucios? Y de la parte no pavimentada. A ver, no. Todo esto es la escuela, tanto el laboratorio sin equipo, como los chicos platicando y jugando y los profes dando clase a pesar del calorón. Todo esto es la escuela. No podemos cargarlo, ¿no? Hacia lo negativo, aunque funcionaría mejor para el reporte, pero así de esto no se trata, ¿no? Se trata de verdad tratar de entender, intentar entender lo complejo de las escuelas en este país y en estos estados en particular. Entonces, todas esas decisiones influyen. ¿Qué grabas, qué no grabas? ¿Qué entrevista pones? ¿Qué entrevista, qué cita usas? Entonces, el asunto de la ética y de seguir estos principios para reflejar la voz de los participantes se empieza a volver algo transversal, que toma tiempo, toma energía y genera ataques de ansiedad en la investigadora responsable. Sí, Alberto. Ricardo Mejía pregunta, desde una lógica cuantitativa, una cuestión que siempre cuestionan algunas de las personas que encargan los estudios es el porcentaje o peso cuantitativo de cada una de las afirmaciones. Aunque se especifique que es un estudio cualitativo y se mencione que no es generalizable, ¿cómo responder en esas situaciones? Siempre nos van a preguntar, siempre. Entonces, estar preparados. Aquí una decisión desde el principio fue vamos a tener 2 secciones, una cuanti y una quali. Y las 2 tienen que estar hechas lo mejor posible. Y por lo mejor posible, ya les platiqué, yo entendía que íbamos a incorporar a todos los estados y tener resultados nacionales. Y resulta que la base no me dio para eso. Teníamos 10 entidades solamente en el estudio.
que sí habían levantado la información que requeríamos para el modelo. Entonces, Locuanti ahí estaba para defender, pero pudimos decir, a ver, el INEGI no está levantando, bueno, la ENIG no está levantando la información para todos los estados, no es que no valoremos esta forma de entender el fenómeno social, da para esto, y Locuali también da para unas cosas y para otras no da. Entonces, siempre lo que yo diría es, en la medida de lo posible, usar métodos mixtos, porque sí ayuda a que nos entiendan mejor, ¿no? Quienes hablan estos dos idiomas distintos, Locuanti y Locuali. Y cuando eso no se puede, recordarles que Locuali no es representativo porque no busca serlo, ni generalizable porque no busca serlo. Hacerlo de manera respetuosa, porque luego con las luchas metodológicas nos alteramos, me ha pasado, y nada, o sea, de verdad, promover el uso y el diálogo entre ambas arenas. Sí, Cristian. Otra cosa que me llamó la atención, como acordando de la época pasada, el tema de que se muestren las personas que están... Exactamente. Entonces allí hubo que pedir consentimiento para la elaboración del video. Ya había pasado el ejercicio primero de levantamiento de datos y aquí era como una segunda parte del ejercicio y les dijimos es que queremos pedirles permiso para fotos y se amontonaban todos a la foto. Y no, esperen, es que sí necesito permiso. Y como habían ido los papás también... Como habían ido los papás también a escuchar los resultados preliminares, allí los papás dieron permiso para las fotos y para salir en el video. Miguel. A mí me llamó mucho la atención esto de la presentación, porque, bueno, hiciste el video nada más del caso de Yucatán, ¿no? Y seleccionando también, bueno, creo que por lo que vi no mucha variabilidad en cuanto a escuelas, me parece que unas 3. Ajá. Y justo eso, ¿no? O sea, tienes que hacer un informe para Yucatán, un video para Chiapas o a donde vayas, ¿no? También no sería correcto mezclarlos ni no sé hasta qué punto compararlos, ¿no? Porque quizás respondan a las preguntas distintas, aunque sean las mismas categorías, ¿no? Sí. Justamente eso nos orilló a hacer los casos, ¿no? Por separado, porque sí vimos un montón de diferencia. En Yucatán hay varias variantes de maya, pero en Chiapas hay varias variantes de todos los idiomas que se hablan, ¿no? Entonces, es otra circunstancia. La autoridad educativa local, la política educativa estatal es otra circunstancia. Y por eso decidimos hacer este ejercicio por separado, porque sí, nos dimos cuenta de que comparar no nos daba... Y el asunto del video en Chiapas, pues les platicaba, nos sacaron de la escuela antes porque le estaban cerrando, entonces estuvo fuera de la discusión, ¿no? Poder grabar y tomar fotos allí. ¿Me habías preguntado otra cosa? Solamente esto del... No, era eso, o sea, justamente en la presentación de datos, sí. lo hiciste como para padres de familia. Sí, padres de familia, docentes, todos los que habían participado. ¿De cada escuela? Sí, de cada escuela. Y el asunto de tener muy pocos municipios. Allí entra la cuestión práctica. A la fundación no le interesaba todo Chiapas, le interesaba solamente entender los municipios donde ya estaba trabajando, lo cual nos redujo, ¿no?, el pool de municipios y de escuelas posibles. Michelle, ¿tenías un comentario? Un poco con la pregunta que hizo Cristian en cuanto al manejo de la privacidad y anonimato. Sí. Me pareció ver ahí el nombre de algunas personas de la comunidad. Ajá. ¿Cómo manejaron eso? Porque además de que se muestra la imagen, se muestra el nombre. Sí. Allí lo que dijimos es en el informe no va a salir como el dato de la escuela ni del municipio. El video tiene el propósito de hacer como una difusión más amplia y lo que ellos decían es, pues sí, o sea, sí queremos que salga nuestra escuela en el video, y entonces se habló con la fundación y dijeron, ok, o sea, sí tienen que decir que nosotros lo financiamos, pero que no salga en el reporte, y si van a usar los datos para cosas académicas, que tampoco salga, ¿no? Entonces se maneja caso por caso. Sí, Alberto. En cuanto al levantamiento de datos, creo que ahí es muy peliagudo porque los videoastas, contrates a quien contrates, los reporteros, el que lleva la cámara, están muy acostumbrados a que tú les digas qué quieres que se muestre.
Sí, o sea, y esto es una cosa que a lo mejor viene permeando desde cómo se ha hecho la educación en carreras de comunicación o en medios. Porque tú mandas al reportero y le das una consigna. Ve y levántame las calles que no están pavimentadas porque quiero mostrar que no están trabajando. Claro. Y a pesar de que 2 pasos para atrás esté pavimentado, te muestran la que no está pavimentada, la que está llena de hoyos, en la que todavía no trabajan, y le dan el giro totalmente a la nota. Claro. Y es lo mismo con productos audiovisuales. Creo que ahora, bueno, actualmente, con otras herramientas podría subsanarse esta parte de la subjetividad del que lleva la cámara, ¿no? Por ejemplo, llevar una cámara 360, que antes no existían, pero que ahora la puedes poner en un punto y el que ve el video puede merodear por toda la escuela, Sí. literal, ¿no? Exacto. Pero sí, creo que hay unas grandes limitaciones en esta parte de presentar ya los productos así. Es un trabajal, no tienen una idea de todo lo que se tuvo que hacer. Creo que ya les platiqué que cuando decidimos que íbamos a hacer el video, me preguntaron, ¿ya tienes el guión? Y yo, y entregué mi paper, ¿no? Aquí está. No, el guión para el video. ¿Qué va a leer la locutora? Esto que te mandé. No sabes qué es un guión. No, bueno, pues entonces a buscar a gente de la maestría en periodismo que nos ayuda con los guiones. Es un montón de trabajo y hay otra vez un conjunto de decisiones de quién sale, quién no sale, qué se proyecta, qué no se proyecta. O sea, trabajo de 2 años, condénsalo en 2 minutos. No, por vida de Dios, no me pidas eso, que sean 10 minutos. Es que nadie va a ver 10 minutos. No importa. Ya lo podré enseñar en mis sesiones del diplomado. Sí, pero sí sí es otro trabajo. Pero ¿a poco no tiene, o sea, sí hace una diferencia ver cómo se veían las escuelas de las que les estoy platicando, ¿no? Cómo recordar el acento divino de los estudiantes yucatecos. O sea, todo esto sí hace una diferencia en la presentación de resultados. Y nada, pues cuando hay recursos y tiempo hay que hacer el esfuerzo por presentarlo en este formato. Lo que no sale en esta... Sí, Michelle. Tengo una pregunta con respecto a la presentación de datos. ¿El video tuvo alguna retroalimentación por parte de la comunidad? No, el video no. Okay. El video no, solamente como el contenido que se hubo usar en el informe, en los artículos y en el video. Okay. Sí. Y es allí donde empezamos a poner límites ¿no? Hasta cuántas veces tengo que regresar a la comunidad. Pero sí, decidimos que iba a ser eso. Cristian, ¿tenías un comentario? Sí, una pregunta. Dime. ¿Qué formato se le presentó a la comunidad? Platicadito. Okay. Sí, platicadito. Armamos una presentación sin PowerPoint, nada, así como platicadito. Y después tomamos preguntas, comentarios. En Yucatán, lo que no sale de este video es las caras de las pobres madres aburridas que ya se querían ir porque, ¿no? Yo decía, pues es que, perdón, pero necesito... Entonces, con el perifoneo los convocaron y es un día, pues, de trabajo, es un día de cosas que hacer, ¿no? Entonces, decidimos que la presentación fuera muy breve y más bien si había algún comentario o algo que quisieran decir, entonces lo expresaban. En Chiapas hubo mucha dificultad para entrar a las escuelas. Finalmente, en una escuela nos dejaron que entrara el investigador a levantar la información, hacer las entrevistas, hablar con padres de familia, con los maestros. Cuando regresamos a presentar los datos, los maestros antes nos dijeron que necesitaban un apoyo de nosotros, ¿no? Entonces, ahí empieza, como les platicaba, el asunto de la negociación y de estar listos para los imprevistos, porque... Claro, o sea, yo jamás me imaginé que pues hubiera como y además era un frente común de maestros, ¿no? Solamente te vamos a dejar entrar si. Dijeron, tenemos el asunto de que los chicos no leen y no tenemos material de lectura, entonces lo que puedas traer va a ser bien recibido. Y tampoco nos está haciendo fácil el asunto de las matemáticas. Si te puedes armar un taller de matemáticas de 50 minutos... para estudiantes entre primero y tercero de secundaria, va a estar muy bien. Súmenle a todo todo el drama que estábamos viviendo aquí en el video. Y dijimos, a ver, prioridades, ¿no? Sí, yo di un curso en la Universidad de la Sierra Sur, yo lo creé y yo lo daba y yo lo dejé y ahí se sigue usando en el propedéutico, de fomento a la lectura, se llamaba análisis de textos. Empezábamos con cómics y terminábamos con cosas un poquito más elaboradas.
Y me funcionó muy bien, lo piloteé, funcionó, lo di varias veces y después se decidió darlo en toda la universidad y después en todo el subsistema y dije, bueno, esto tiene sentido, yo podría inspirarme de eso para estudiantes de secundaria. Y uno de los chicos que estaba en el equipo cuantitativo dijo, mi sueño siempre ha sido armar un taller de matemáticas, por favor, ¿no? Déjame, yo lo armo. Entonces él armó el taller de matemáticas. Ahí nos ven rumbo a Chiapas, él con un rollo gigante de cartulinas y plumones, ¿no? Y yo con un paquete así de mafaldas del 1 al 10. Felices llegamos y nos dijeron los maestros, sabemos que ustedes tienen su calendario de actividades, pero eso va a ser después de la escuela. Ahorita tenemos que dar clases y ustedes van a entrar a cubrir a 2 docentes que no están. Una va a entrar a cubrir, a dar el taller de redacción y el otro va a dar el taller de matemáticas. 8 de la mañana ya estábamos, ¿no? Con el primer grupo. Grupos enormes, enormes. Y yo empecé a dar, ¿no? Con mi Mafalda 1, un tallercito, y veía que no me entendían o que no me estaban poniendo atención. Entonces, la hice más de observadora, ¿no? ¿Por qué no tengo reacciones? Hago una pregunta y nadie alza la mano, nadie, o sea, se voltean a ver, te empiezan a cuchichear. Y era que estaba yo trabajando a las 8 de la mañana con el grupo de primero de secundaria y en primero de secundaria, en esa escuela, muchísimos no entienden español. Ya dejen hablar español, no entienden español. Entonces el cuchicheo era los que sí estaban entendiendo, contándoles qué carambas estaba yo diciendo y qué les estaba preguntando. Los que hablaban español no me querían hablar a mí. Estaban nada más hablando entre ellos, ¿no? ¿Qué haces? Seguí medio hablando, medio platicando, preguntando si alguien conocía a Mafalda. Ay, si alguien ya había visto cómics. ¿No? Terrible, terrible. No me vayan a dejar de contratar para evaluaciones. Les estoy contando que ya aprendí. Salí de esa clase y vi que el chico que estaba dando el taller de matemáticas venía con una cara así como si hubiera visto al diablo. Me dijo, nadie me habla, nadie participa. Yo organicé como, el taller estaba organizado con actividades, ¿no? Ponía la cartulina al centro y había que ir y dibujar, a ver quién dibujaba más rápido algo relacionado con las mates. Nadie se paró, nadie me hace caso. Me dijo, es que no me entienden, no hablan español. Y nosotros no hablamos el tal. No es que ellos solamente no hagan algo, sino que nosotros tampoco hacemos algo. Segundo grupo, conforme íbamos avanzando, no íbamos llegando a tercero de secundaria, pues la cosa no se facilitaba ni mejoraba, era más bien que era menos difícil y menos frustrante. Entonces, cuando pasaron las 8 sesiones, porque eran 8 clases, ya saben que los maestros en telesecundarias dan 8 clases, ¿no? Al día. Me dijeron, ¿cómo está, maestra? ¿Cómo le fue? Mi rímel hasta acá, mi chongo hasta acá. ¿Cómo le fue? Ahora sí, pase a darnos los resultados de su reporte sobre los factores que inciden en la brecha. Así. Yo recuerdo estar presentando mis resultados y me temblaban las manos, ¿no? Porque claro, tenía toda esta experiencia de un día, o sea, ni siquiera puedo decir que era algo que, ¿no? Que realmente reflejara el trabajo de estos maestros. Y tenía vergüenza de presentar mis resultados en el formato que los llevaba, ¿no? Con el lenguaje en los que los había fraseado, las fuertes conclusiones respecto al uso de la lengua en el aula. ¿Cómo se los digo a estos maestros, no? O sea, claramente, como son buenos maestros, lo hicieron a propósito, para que yo aprendiera a través de la práctica, del ejemplo. Y entonces, lo que decidimos fue como empezar a hablar de las conclusiones, y después, o sea, brevemente una conclusión, ¿no? El asunto de la lengua, profes. No, profa, díganos usted, el asunto de la lengua. ¿Cómo lo vio? Pues es que no me entienden, no sé si me entienden, y entonces empezaron, ¿no? No sabemos cuándo podemos transitar de un tema a otro, porque no sabemos si nos entienden. Y si a lo mejor sí entendieron, pero no nos quieren decir que ya entendieron. Ahora con las tareas por escrito, ¿cómo las calificamos?
los exámenes. Isa, que viene a levantar la información a esta escuela. ¿Cómo le hacemos con eso? Es un asunto, sí es un asunto, pero nosotros, me decían, no vamos a aprender todas las variantes de este tal plan. Porque podemos empezar a aprender la variante de esta comunidad y el próximo mes nos cambian a la otra. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué sugiere usted este asunto de la lengua que dice que salió en sus hallazgos? Lo mismo con las mates, ¿no? Yo, o sea, el chico que había dado el taller de mate me decía, no, yo no quiero participar, ¿no? Tú diles todo. Y, o sea, realmente fue un ejercicio muy desafiante, pero aprendí más que en el doctorado. Te los digo sin ningún tapujo. Ese día fue ciertamente desafiante. Estos maestros trabajan 20, 30 años haciendo esto. ¿Qué tipo de política educativa se propone, ¿no? Porque todas nuestras evaluaciones tienen que estar orientadas a recomendaciones de política pública, idealmente. ¿Qué escribo que haga sentido? Puede hacer sentido para la autoridad educativa local o para la federal, ¿no? Pero tendría que hacer sentido para quienes dan forma a esa política educativa que son los maestros. Pues yo digo que sí, porque si no, pues estamos escribiendo ficción, ¿no? Y para eso es otra carrera. Fue toda una experiencia y creo que me recordó como una cubetada de agua fría lo importante que es ir a las escuelas. No podemos hacer evaluaciones, no podemos hacer investigaciones sin hablar con la gente que está viviendo el fenómeno. Lo cuanti es fantástico, nos sirve para ciertas cosas, pero hasta si hacemos solo cuanti, ustedes van a notar, después de haber hecho trabajo de campo, cuando están leyendo un artículo o una evaluación y se ve que no pisaron ese lugar, se ve, irradian, ¿no? Espíritu de oficina. A veces porque no se puede, eso lo entiendo, pero cuando sí se puede, hay que hacerlo, ¿no? No es cómodo, no es barato. Sale una de su zona de confort y a la doctora de Columbia la sientan y le dan una clase, ¿no? De política educativa. Qué bueno. Así tiene que ser, tiene que haber como más este diálogo, creo yo. Y de ahí surgió el otro drama, ¿no? Esto fue la presentación parcial. A la presentación final, ¿a quiénes vamos a invitar? Vamos a invitar a los colegas del INIDE, ¿no? Que hacen un trabajo fantástico. Vamos a invitar a UNESCO, a UNICEF, al INEE, a la SEP. ¿Y a quiénes más? Tenemos que invitar a los maestros. Tenemos que invitar a un representante de cada escuela, a un estudiante de cada escuela y a su papá que lo acompañe de cada escuela. Y a los investigadores que hicieron el trabajo de campo allá, por supuesto. ¿Y eso qué es? Pues es dejar o sea, separar el presupuesto otra vez y decir, a ver, lo principal es avión, hospedaje y alimentos de los participantes que tienen que venir, a ver, porque van a regresar a platicarles en qué sentido lo que nos dijeron en las escuelas fue incorporado o no al informe final y qué piensan los hacedores de política pública de esos hallazgos. Yo, ese evento, la verdad es que también lo sufrí porque fue muy difícil planearlo. Para que viajaran los estudiantes en avión, se necesita una identificación, ¿cierto? Un día antes del vuelo, me acordé de eso y les llamé. ¿Tienen credencial de la escuela? ¡No! ¿Su boleta tiene fotografía? ¡No! Acta de nacimiento. Llamo al aeropuerto. ¿Pueden viajar con acta de nacimiento? Ay, no se preocupe, con que vengan con una credencial del club o de la escuela o de... ¿no? Ya ni me acuerdo cómo solucionamos eso, pero vinieron. Ya no me acuerdo, ya pasó tiempo. Pero otra vez, ¿no? Cómo los supuestos de todo lo que nos rodea aquí no necesariamente aplican y hay que estar con ellos muy presentes, así que nada, pues fue una presentación muy interesante, fueron presentaciones muy interesantes, vino Silvia Schmelkes, que estaba en el INEE en ese entonces, vino la persona de la CEP encargada de educación indígena y estuvieron en la misma mesa con los investigadores de allá y saludaron a los alumnos, entonces creo que es la primera vez en el CIDE que se hace algo así y yo estoy muy orgullosa de haberlo hecho a pesar de que me haya seguramente costado arrugas y todo lo otro. Y es un asunto de ética.
¿no? ¿Ante quién lo presentas? ¿A quién invitas para ver los hallazgos de esta fantástica investigación? Ese fue un solo caso. Después, cuando ya empecé a estudiar el asunto de la ética, tanto en la recabación como en la presentación de estudios, pues salen unas historias terroríficas, pero no quise mandarles historia terrorífica, quise mandarles una historia que tuvo la intención de hacerse bien y que de pronto se perdió algo en el camino y no salió nada bien. No sé si tuvieron oportunidad de revisar la nota que les compartí sobre la investigación sobre el genoma. Pues es un estudio. Si quieren participar, quienes sí lo revisaron, por favor, adelante. Es un estudio que se hizo para estudiar la estructura genética de personas que viven en Namibia y en Sudáfrica. Para Sudáfrica se invitó a pura celebridad. Para Namibia decidieron ir a tribus para pedirle a personas de a pie que participaran en un proyecto. Este proyecto fue revisado por las comisiones que tratan de garantizar la protección de los participantes en universidades y también del gobierno de Namibia. Se publicaron los resultados y se armó un escándalo. ¿Por qué? Porque los representantes del pueblo San dijeron que nunca habían sido avisados de este estudio y además que denotaba el fraseo de los resultados un conjunto de prejuicios, de ignorancia y de errores que podían tener consecuencias muy serias. Este estudio, que es del genoma, que uno diría, pues es el genoma, ¿no? O sea, no hay identidades, no hay historias, no hay fotografías. Es un asunto colectivo porque con información de poca gente puedes tener resultados que apliquen a grupos completos. Entonces, el escándalo estaba ligado, en primer lugar, a los consentimientos. Preguntaron los líderes del pueblo San, ¿a quién le pidieron permiso para hacer esto? Y dijeron, pues a los participantes. Ellos sí nos dieron su formato de consentimiento. Ellos no saben leer ni escribir. ¿Cómo se los dieron? En video. ¿Dónde están los videos? No, pues no se los podemos mostrar. Algo de evidencia, ¿no? De que sí existieron esos videos, no se pueden. Nunca quisieron darles prueba de que existían esos videos. Después, utilizaban términos como recolectores y cazadores y otros términos que eran para los representantes del pueblo San sumamente ofensivos, políticamente incorrectos, que ya no se usaban, que habían sido creados por antropólogos que no seguían criterios de ética en la investigación y que eran reproducidos en este informe moderno. ¿Por qué? No se dieron cuenta. Creyeron que era políticamente correcto. O sea, no se tomaron la molestia de revisar si lo que estaban diciendo usaba los términos que debían usarse. Sí, Cristian. Una pregunta. Dime. ¿Cuál era el objetivo de estudiar la estructura genética de la población? Porque temas, por ejemplo, de desigualdad, se han desarrollado una serie de estudios que pretenden justificar, por ejemplo, la desigualdad o a través de las capacidades de cada uno a través de su estructura genética. Sí. Dicen, bueno, pues es que la gente de este color, esta de parte de la distribución, que sí es, básicamente. Es una cuestión natural, ¿no? Exacto. Está todo este conjunto de estudios que todavía tienen ahí sus financiadores y sus universidades que los hospedan, que buscan explicar desigualdad por capacidad física o por capacidad intelectual. No era un estudio así. El objetivo consistía en entender mejor la evolución del ser humano, porque el pueblo San es de los primeros, o sea, es como el grupo más antiguo de seres humanos que existe. Entonces, a través de esa información se podía entender el proceso evolutivo mejor y también trataban de hacer una comparación. Este pueblo no es que esté dividido, está ubicado en una nación,
¿no? Sabemos que los territorios están divididos de manera artificial, ¿no? Todo es una construcción social. Entonces, el pueblo san está distribuido en varios países y la idea era hacer estas comparaciones entre gente que pertenece al mismo pueblo, pero que está en naciones distintas, ¿no? Entonces, era un estudio, pues sí, importante, exploratorio todavía, base para estudios a futuro, pero pues que de entrada uno diría, tiene sentido, porque estos estudios son los que te permiten entender cuestiones de salud, ¿no? Avanzar en medicamentos, en entendimiento de, no sé, pues de un montón de cosas que potencialmente son benéficos. El problema, aparte de los que ya les mencioné, es que había conclusiones que no podían derivarse del estudio, como hábitos alimenticios, disparidades sociales entre integrantes del mismo pueblo, prácticas de matrimonio, cosas que nada tenían que ver con la información que se había sacado, ¿no? Durante este estudio, pero que se presentaba como verdadero y ligado al estudio del genoma. Entonces, la ciencia reproduciendo estereotipos. Fue realmente tan grave la situación que decidieron los representantes del pueblo san escribir un código de ética para quien quiera venir a estudiarlos. Van a tener, si bien no es vinculante, ellos van a empujar por que demuestre si hay algún beneficio. Idealmente tendría que haber un beneficio para estas comunidades, porque son muy estudiados justo por este asunto de que son los más antiguos en el planeta. Que va a haber transparencia sobre permisos y va a haber transparencia sobre qué exactamente se va a hacer con la información y qué se espera, ¿no? Qué tipo de resultados se espera obtener a partir de ello. Ahora, les pregunto a ustedes. Sí, Michelle. Incluso hablan del consentimiento comunitario, ¿no? Exacto. No solamente sea individual, exactamente. A la comunidad. Exactamente. Esta idea muy difícil de pronto de entender para nosotros, ¿no? Si este individuo me dio el consentimiento, sí te lo dio, sí, pero no te puedo mostrar la evidencia, pero sí me la dio. Entonces, ¿por qué si yo tengo el consentimiento del individuo, tengo que ir con el representante del individuo? Y eso hace mucho ruido, ¿no? Derechos colectivos. Nos hará ruido a nosotros porque no los entendemos, pero allá es lo que tiene sentido. Entonces, les pregunto, imagínense que les toca ir a hacer una evaluación a una comunidad que tiene su código de ética y que hay que demostrar qué se va a hacer, cómo se va a hacer, y regresar a presentar resultados preliminares para obtener visto bueno. ¿Qué implicaciones tiene esto para la práctica evaluativa? No es una respuesta fácil, creo yo, es como para que se lo lleven a pensar de tarea. Imagínense proponerlo. No, bueno, yo creo que nos corren, ¿no? Porque complica todo. El punto es que también en México hay casos de, ¿no?, trabajos de antropología, de etnografía y seguramente de evaluación, en donde se pisotean todos estos criterios y no pasa nada. No pasa nada. Muchas veces cuando estamos haciendo investigación aquí es, bueno, pues los consentimientos. Oye, ¿y esos quién te los pide, O sea, ¿por qué estás como tan terca con lo del consentimiento informado? No, pues nadie. Entonces, ¿para qué lo hacemos? Es más papel, es más tiempo, es más dinero, Yo sí creo que hay que empezar a practicarlo, ¿no? Me da mucho gusto que haya instituciones, el Instituto Nacional de Salud Pública, antes el INEE, que sí tenían sus formatos de consentimiento y que era importante tal vez no regresar a las comunidades a presentar los resultados, pero sí asegurarse de que los participantes entendieran de qué iba el proyecto para el que estábamos interrumpiendo la normalidad mínima de la escuela, ¿no? Entonces, me parece que seguramente depende del tema, del tipo de evaluación, pero sí tendríamos que estar como pensando más en qué medida esto debe considerarse. Si cuesta trabajo, les pido que se pongan en los pies de los participantes, ¿no? En los zapatos de los participantes. Si yo leo algo de mi gente, de my people, y no está bien hecho, ¿cómo se sentirían? ¿No? Quisiera utilizar el siguiente ejercicio para eso.
antes del ejercicio. Perdón. El resumen, sí. Perdón, Dime, ahí Miguel. respecto al caso del pueblo sano, Sí. a mí me llamaba nuevamente esta de la presentación del informe. Ajá. Bueno, entiendo que esto de la guía ética que levantó el pueblo, no lo hizo el pueblo, porque el pueblo en sí es analfabeta. Sí, son los representantes del pueblo. Un registro, ¿no? Sino también se formó como una organización de pueblos que justamente trata de proteger estas comunidades, ¿no? Sí, y donde participaron también algunos investigadores. Sí. Entonces es un abismo entre, digamos, un investigador y presentar esos informes a este tipo de comunidades, ¿no? Que, digo, y sobre todo que les vengas a hablar de ADN o algo que incluso a nosotros se nos hace súper... Sí, súper complejo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo? Decía yo, pues, ¿para qué se los presentan si Exacto. no viene al caso, ¿no? Exacto. Y volvemos a lo que les platicaba yo de, ¿será que quieren saber? Porque, ¿no? Las mamás en Yucatán era como, déjenos ir, por Dios, déjenos ir, ¿no? A lo mejor no quieren saberlo. Pero, si hay una persona que quiera saberlo, yo creo que conviene hacer el esfuerzo. ¿Cómo traduces? Deja tú el asunto del genoma y tal, cosas que parecen de sentido común de la escuela, ¿no? Índice de deserción. ¿Dices índice de deserción en la presentación con los estudiantes? ¿Con los papás? A lo mejor con los docentes. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo fraseas los resultados para que no parezca que es su culpa, ¿no? De los familiares, de los maestros, de los estudiantes? Un sape al hijo, ¿no? Exacto. Te dije, ajá. O sea, de verdad es muy difícil. Yo les tengo que confesar, hace una semana me buscó una participante de trabajo que conoció el trabajo de campo de mi tesis de doctorado. Me dijo, Ivania, me gustaría mucho leer lo que escribiste a partir de las entrevistas que nos hiciste. Entonces, primero pensé en mi tesis, madre mía, 200 hojas en inglés, no, o sea, nadie lo va a leer, ¿no? Y después pensé, ¿qué cosas he escrito, no? Y empecé a leer el artículo y era sobre teorías, el neocolonialismo, les juro, el neocolonialismo, los conceptos de capital cultural, de Pierre Bourdieu, en qué medida afectan o explican. Y me dio vergüenza no tener algo que compartirles a ellos. Claro, de esto yo no lo sabía, le digo que esto de devolver a los participantes cuando estaba haciendo la tesis era como absolutamente desconocido para mí, pero me dio mucha vergüenza no tener algo que estuviera a la altura de la ayuda que ellos me dieron cuando levanté la información, ¿no? Porque, bueno, por lo que entendí, no es tanto el problema de que no hayan ido a comunicarles sus resultados, sino que hicieron mal uso de los datos recabados. En este caso, sí. Para justificar, como comentaba, 3 tipos de posturas que no venían al caso, ¿no? Sí. Pero no tanto por no informar. Digo, igual se los leen y... Digo, es que no saben leer, pues entonces, ¿qué les presentas, no? Pues lo traduces. Lo traduces. Es como el caso de este estudiante que yo te digo. Pues a ver, ¿por qué tiene que ella leer cosas con neocolonialismo y conceptos de capital de Pierre Bourdieu? Me sacó de onda. No tiene, y esto fue la semana pasada, ¿no? Entonces, si te lo pide una persona, si tiene interés una persona, ¿es su derecho saber qué vas a hacer con la información? Habíamos dicho que sí, ¿no? Entonces, con que uno o una quiera un párrafo explicativo, y luego, si se hace con recursos públicos, ahí les encargo, ¿no? Porque entonces es su derecho y nuestra obligación. Porque es con sus impuestos que se está pagando esto. Allá, pues, era una fundación. Acá, pues, pues, de hecho, recursos públicos, con CONACYT hice mi beca, ¿no? Es por mi beca. Entonces, nada más se los dejo allí para que lo tengan en cuenta y alertarlos del peligro. El peligro de que en nuestro análisis, nuestro levantamiento, nuestra presentación, haya prejuicios. Ya les conté todos los míos y todos los de la gente que me acompañaba y los sigo teniendo, ¿eh? Tampoco me estoy presentando aquí como inmune a todo esto. Esto me lo recuerdo, casi que lo tengo de póster en mi oficina. El peligro de escribir con prejuicios se refleja en el caso del pueblo sano, en el artículo este. Pero también el contrario es peligroso. Este complejo de salvadora de poner a todo mundo como un santo, que no merecen que nada les pase y todo fue el Estado. Y no, a ver, tampoco se puede idealizar
a la gente. Somos todos seres humanos con virtudes y defectos, entonces aguas ahí equilibrando el complejo de salvadores. El otro peligro del que hay que estar alerta es el etnocentrismo, que es pensar que como yo soy y como yo vivo, las decisiones que he tomado, mi experiencia, son las mejores y es el parámetro con el que debo medir todas las otras experiencias. Ojo ahí, muy peligroso. No querer estudiar, querer ir con el novio, como todos estos elementos, ¿no? Y no, pues es que yo me porté súper... A ver, ¿a quién estás haciendo responsable de esto? Y ¿por qué crees que la vida que tú tienes es mejor que la vida que este estudiante tiene que decidió empezar su familia? No es fácil, ¿no? De pronto te asalta el feminismo y el etnocentrismo y todo esto, y bueno, el sociocentrismo es similar, su primo hermano, tiene que ver con pensar que mi grupo, la clase, ¿no? El grupo al que yo pertenezco, es al que hay que orientar a toda la sociedad. Estos proyectos de desarrollo que dicen pues que todos tendrían que vivir como clase medieros, preocupados por el reciclaje y leyendo The New Yorker, es a donde tendríamos que dirigir la civilización. ¿Te cae? Aguas con eso también. No es malintencionado, pero suele ser muy común, ¿no? En proyectos de todo tipo, de evaluación o de investigación. Ahí tenemos una escuela del desarrollo, ¿no? que nos ha pegado muy fuerte y que hemos normalizado e internalizado. A ratos cuesta trabajo cuestionar, pero sí, conviene de pronto hacerlo para no caer en resultados peligrosos que puedan reproducir prejuicios, ser discriminatorios, revictimizar a población que ya está en desventaja. ¿Toma tiempo? Sí, mucho. Pero conviene empezar a hacerlo. Alberto. Pregunta Ricardo Mejía, ¿qué uso le dio la Fundación a los hallazgos obtenidos? No sabría decirles. Ya no dimos seguimiento. Ya nos lo pidieron, lo entregamos un montón de versiones del documento, todo lo que se hizo aquí, pero ya pues es una dinámica interna de la fundación y ahí no es recíproco el asunto de la rendición de cuentas, de a ver qué hiciste con mi informe. No, todavía no llegamos a tanto. Gran pregunta. ¿Qué hicimos después nosotros con la información? Artículos académicos. Y confesiones a los que asisten al diplomado de todo lo que hicimos mal, pero tratamos de corregir. Sí, Cristian. Una pregunta. Un estudio como este, más o menos en cuánto salió. O sea, es que es mucho dinero. Es una curiosidad porque... Es mucho dinero, pero no más del que he visto en otros proyectos, ¿eh? Y digo, era mucho dinero para mí, porque yo nunca había llevado un proyecto así. Después me enteré que había otros proyectos así, 15 veces más presupuesto. Y nada, pues yo no sé si es como un buen parámetro. Los proyectos de investigación de este tipo, de consultoría, pues pueden estar, no sé en cuánto están ahora. Pero no pasan, obviamente, de, 2 millones. El que yo escuché después, que dije, ay, no, eso sí es mucho, era como 15 veces eso, pero no sé para qué, ni cuánto duró, ni nada. O sea, no tengo como un parámetro de... Por ejemplo, negocios cualificados ahora con toda esta onda del presupuesto. Sí. Básicamente todos han caído porque, claro. Porque siempre son muy caras, pero nunca se han relevado. Algún parámetro. Sí. Y es que varía un montón. Te digo que yo escuché uno que decía, Dios santo, ¿qué van a hacer con tantísimo? Y entonces veían el mío y decían, ay, ¿no? Así como 2 años y aceptaste hacer eso, o sea, 2 años de trabajo por ese... Sí. Pues sí, así las cosas. ¿Les parece si nos tomamos un descanso y tomen café porque vamos a hacer ejercicio regresando?